Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Jaime Reborn FTV, quien es el autor intelectual, link a su página de Wattpad en la descripción. Si les gusta esta historia pásense por su perfil y apoyen su contenido. Entre las redes, Naruto X Gwen, Black Spider. Capítulo 2. Nos encontramos en la habitación de Naruto, era bastante temprano, el chico ya estaba despierto, aunque fuese la madrugada, últimamente se estaba despertando a esas horas a diario y se estaba acostumbrando de a poco, su entrenamiento le exigía levantarse temprano. Ya había pasado una semana desde que había comenzado con todo este tema, los 7 días sin falta asistió a la fábrica abandonada desde las 7:30 de la mañana hasta casi las 2:30 de la tarde, solía llegar a su casa más o menos a las 3, los primeros días habían sido los más difíciles, pero sorprendentemente su cuerpo estaba acostumbrándose de a poco al exigente entrenamiento. Él agradecía que la escuela aún no hubiera abierto, después del caos y la pandemia recientes muchos servicios de la ciudad estaban en reparación, estaba seguro de que si tuviera que ir a la escuela su tiempo para entrenar se reduciría drásticamente. Había escuchado en la televisión que la vuelta a clases era inminente, cosa que lo molestaba por el hecho anterior mencionado, pero como no podía hacer nada para evitar que las clases continúen, tendría que aprender a compaginar estudios, entrenamiento y vida social, sin descuidar ninguno. Sería muy complicado. Pero bueno, dejando el tema de sus horarios que estaban en la mierda, gracias a todo su entrenamiento había logrado dominar mucho mejor sus poderes. En el ámbito de combate cuerpo a cuerpo había logrado progresar bastante rápido, ya que pudo inscribirse en un club de karate en el cual se las pasaba desde las 5 de la tarde hasta las 7, dejándole así al menos 2 horas de descanso tras entrenar en la fábrica abandonada. Volviendo al presente, nuestro protagonista sostenía un blog de notas, estaba anotando sus progresos en la creación de sus lanzadores de telaraña, ya que sí, también durante la última semana había estado estudiando y creando sus lanzadores junto a la telaraña propia, cosa que era mucho más difícil de lo que había pensado. Gracias a la ayuda de Gwen se le habían facilitado bastante las cosas, él tenía que admitir que su amiga era mucho más inteligente que él, cosa que tampoco le molestaba, estaba seguro que sin su amiga no habría avanzado tanto en la creación de sus lanzadores de telaraña, los cuales según Gwen, faltaba poco para terminarlos. Bien, necesito conseguir estas piezas para el lanzador, decía Naruto, estando parado sobre el techo sin ningún tipo de dificultad, él últimamente había obtenido la manía de comenzar a caminar por su habitación y subirse a su techo, no sabía por qué, pero era algo muy natural para él, no se podía explicar esa sensación. Luego de terminar de etiquetar los componentes que le faltan en otra hojita, flexionó un poco sus piernas para luego dar un habilidoso salto y darse la vuelta en el aire, cayendo acrobáticamente de pie sin ningún problema. Se acercó al tablero donde estaban fijadas más notas con cosas que tenía que hacer, hace unos días se había conseguido esto porque se dio cuenta de que últimamente hacía muchas notas, pero no tenía forma de tenerlas a la vista y mantener el orden en su habitación. Cuando estuvo al lado del tablero, recogió un pinchito y lo clavó junto a la nota en el tablero, teniendo en mente que más tarde buscaría las piezas necesarias para su lanzador el cual estaba creando junto a Gwen, no se atrevía a hacerlo solo para no cagarla, pero eso no significaba que no aprendía o no ayudaba, Gwen le explicaba cómo tenía que hacer las cosas, luego él lo hacía para poder aprender cómo crear los lanzadores. Así que, si por algún casual estos actuales lanzadores se rompiesen o dejen de funcionar, él ya sabría cómo crear unos nuevos, cosa que también se repetía con la telaraña que estaban creando con las instrucciones que había dejado Peter, no estaban intentando recrear las más recientes que usaba el superhéroe, ya que esas telarañas eran súper complicadas de crear, principalmente por lo difícil que era obtener sus componentes, cosa que se repetía con los lanzadores de telarañas. Ya falta poco, decía Naruto con una pequeña sonrisa mientras bajaba su cabeza a un escritorio debajo de su tablero, este escritorio también era nuevo ya que el que él tenía antes era demasiado pequeño para albergar todas las herramientas que utilizaban buscando crear el lanzador, el cual estaba sobre su escritorio en un tablero mediano que estaba lleno de componentes electrónicos. Estos eran necesarios para configurar el software del lanzador, con el tiempo tendrían que ir reduciendo en tamaño de todos los circuitos para que quepan dentro de un pequeño dispositivo aproximadamente del tamaño de un reloj. Tanto Naruto como Gwen le dijeron a Kusina que este era un trabajo que les había encargado la escuela para que realicen durante estas semanas que habían tenido libre, pero que lo habían olvidado y por eso lo estaban haciendo ahora, cuando las clases estaban por reanudarse.
Sonriendo orgullosamente a la creación de su amiga, el rubio acercó uno de sus dedos a lo que sería su futuro lanzador de telarañas, apenas lo tocó sintió como una descarga eléctrica corría por su cuerpo, provocando que suelte un pequeño grito mientras se echaba para atrás y agitaba bruscamente su mano, intentando así reducir el dolor que sentía. ¡Oh mierda!, exclamó Naruto sin haberse esperado recibir esa descarga eléctrica, se puso su dedo en la boca para aliviar el dolor. Justo en ese momento el chico recordó que ayer habían dejado todo encendido, ya que el lanzador tenía que recibir una actualización en su software que ellos tuvieron que programar. Por suerte no eran códigos muy complicados, el sistema tomaría toda la noche en instalarse en el dispositivo. El objetivo de esta actualización era que la herramienta pudiera medir y mostrar en su futura pantalla la cantidad de telarañas que estaba cargada. Hijo. Escucho Naruto del otro lado de la puerta de su habitación, reconociéndola al instante como su madre por su voz y sufijo que había utilizado. Peter vino a buscarte, habló la pelirroja mientras abría la puerta de la habitación del rubio, lo encontró sacándose el dedo de la boca y agitándolo un poco. Naruto, tras procesar las palabras de su madre, asintió apresuradamente. Oh sí. Ya estoy listo, exclamó el rubio mientras que apresuradamente se daba la vuelta y caminaba hacia el borde de su cama en donde se encontraba su mochila de la escuela. ¿Tienes todo lo necesario? ¿No te olvidas nada?, preguntó la mujer entrando a la habitación de Naruto, el cual se colocó la mochila en su espalda mientras negaba con la cabeza para decir: no te preocupes mamá, tengo todo lo necesario, únicamente iré a pasar el día con Peter para que me explique unas cosas que no entiendo del trabajo, y tal vez salgamos a dar un paseo por la ciudad, pero nada más, respondió el chico con mucha seguridad calmando a su madre, la cual sonrió mientras asentía con la cabeza. Su hijo le había dicho que hoy pasaría el día con Peter por temas de su trabajo escolar y todo eso, así que como buena madre, todo lo que tenga que ver con la escuela se lo permitía hacer. ¿Ya estás listo?, escucharon repentinamente el rubio y la pelirroja, siendo que de repente detrás de Kusina había aparecido Peter vistiendo una chaqueta marrón junto a unos jeans negros y una camiseta roja. Oh sí, ya estoy, respondió Naruto viendo a su amigo con una sonrisa, el cual al adentrarse un poco más, notó el dispositivo que estaba sobre el escritorio del chico. Así que este es tu proyecto, ¿eh?, preguntó el castaño mientras se agachaba ligeramente para ver el lanzatelarañas con una sonrisa nostálgica, reconociendo este dispositivo como uno de los primeros que él había creado. Era uno bastante útil y confiable. Los dejaré para que hablen de sus cosas, dijo Kusina, luego de recibir un asentimiento de los dos chicos, salió de la habitación mientras cerraba la puerta. Así que decidiste crear este lanzador, ¿eh? Es muy bueno y confiable, habló Peter dejando la mentira del proyecto, mientras aún mantenía su sonrisa nostálgica viendo el tablero lleno de distintos dispositivos que ayudaban a configurar el lanzador, siendo que era casi el mismo al que él había hecho hace varios años. Sí, elegimos este porque era uno relativamente fácil de crear y todo eso. El resto de tus diseños eran demasiado complejos para que dos estudiantes de secundaria consigan los materiales necesarios, dijo el rubio mientras se frotaba la parte posterior de su cabeza y se colocaba al lado de su amigo. Recordaba la larga búsqueda que hicieron con Gwen para elegir finalmente un diseño de lanzador. Habían elegido los diseños para los lanzadores el primer día de su entrenamiento, en el cual apenas había tocado su cama, se había dormido y no pudo hacer nada hasta despertar un rato más tarde, aunque esa no era la cosa. Cuando Naruto había despertado, se encontró con una escena que no podía creer. Se trataba de la mismísima Gwen durmiendo a su lado mientras envolvía sus brazos alrededor de su cuello, atrayéndolo hacia ella para enterrar su cabeza sobre su cuello. No podía negar que disfrutaba de la cercanía que tenía con su enamorada en secreto, tanto así que con muchos nervios había abrazado a su amiga por la cintura, pero no la movió mucho para no despertarla. Estando en esa posición se volvió a dormir por un par de horas más hasta que finalmente ambos despertaron y acordaron en un silencio incómodo no hablar de eso. Pero volviendo al presente, Naruto vio como Peter seguía embobado con el dispositivo que estaba creando con su amiga, y notó como el castaño de repente comenzó a acercar uno de sus dedos hacia el lugar donde estaría la futura pantalla, provocando que Naruto abra los ojos sorprendido y exclame: «Te espera», intentando detener a su amigo, el cual no lo escuchó a tiempo y le sucedió lo mismo que a Naruto. Apenas tocó la zona recibió una pequeña descarga eléctrica la cual le hizo retroceder varios pasos más por la sorpresa que por el dolor. «¡Oh mierda!», exclamó el castaño mientras agitaba un poco su mano para calmar los espasmos. «Te iba a decir que eso aún estaba conectado», dijo Naruto en voz baja un poco avergonzado por no haber podido hacer a un lado a su amigo para que no se electrocute.
No te preocupes, de hecho, esto me acaba de traer muchos más recuerdos, decía con diversión Peter mientras recordaba cómo le había pasado algo muy similar a esto durante su juventud. ¿Ya tienes tu traje provisional?, preguntó el castaño mientras se giraba para ver a su aprendiz, el cual asintió con su cabeza para decir, sí, lo tengo todo aquí. Movió una de sus manos hacia atrás y golpeaba ligeramente su mochila, provocando que Peter sonría y diga, entonces ya vámonos. Se acercó a su amigo y le revolvió el pelo mientras sonreía amablemente, a lo que Naruto devolvió el gesto con su propia sonrisa. Minutos después, en un callejón, trotando ligeramente adentrándose en el callejón, Peter se giró hacia atrás para ver a Naruto, el cual lo estaba siguiendo un par de metros detrás de él. Muy bien, mi querido aprendiz, ahora que nos hemos alejado un poco de tu casa y que no estamos rodeados de mucha gente, toca subir al techo de este edificio, dijo animadamente el castaño mientras se giraba esta vez para mirar la gran y alta pared del edificio al cual estaban por escalar. Es bastante alto, dijo sorprendido Naruto levantando su cabeza para ver la cima de la estructura, pero en ningún momento dejó que en su mirada se filtre algo de miedo o inseguridad, ya que él sabía que si quería convertirse en un superhéroe, tiene que superar estos miedos banales. Bueno, cuando estés listo, sube, exclamó Peter y sin pensarlo dos veces, corrió rápidamente hacia la pared y activó su poder para aferrarse a la superficie, violando las leyes de la gravedad, siendo así que el castaño comenzó a subir a todo ritmo por el edificio, sin tener miedo a que lo puedan ver ya que se había asegurado de que no hubiese nadie cerca, además el callejón no tenía ventanas, así que no lo podrían ver. Y por su parte Naruto únicamente se quedó viendo embobado a su amigo que estaba subiendo a altas velocidades la pared, pero rápidamente se dio cuenta de que él también tendría que hacerlo, así que, tomando una profunda respiración, el rubio comenzó a trotar mientras colocaba uno de sus pies sobre la pared y rápidamente colocó el siguiente. Sin pensarlo mucho más, comenzó a correr lo más rápido que podía por la pared, la cual parecía no tener fin de lo alto que era, sentía como el fuerte viento chocaba contra su rostro y su corazón latía rápidamente por la emoción del momento. Hace unas semanas no se hubiera imaginado que habría estado en una situación como esta, pero en realidad estaba muy feliz de poder vivirla. El chico había dejado de ver a su amigo castaño, seguramente ya había llegado a la cima del edificio, sin querer quedarse atrás aumentó la velocidad con la que corría, y de un momento para el otro, la pared se había acabado y él estaba varios metros por encima del techo. Sin querer caerse y quedar como un idiota frente a su maestro, mientras estaba en el aire realizó una simple acrobacia para aterrizar sobre sus dos pies contra el suelo, se irguió mientras tomaba un par de respiraciones a la vez que una pequeña sonrisa de orgullo crecía en su rostro. Cuando llegó notó como Peter se encontraba en el borde del techo mientras comenzaba a quitarse su camiseta, la chaqueta del castaño ya estaba dentro de la mochila que él había traído. ¿Ya llegaste, eh? Pensé que te tardaría más, dijo Peter girando la cabeza para ver a su aprendiz, mientras se quitaba su camiseta para revelar que debajo de la misma traía puesto su traje de Spider-Man, cosa que a Naruto le sorprendió un poco ya que no se esperaba que Peter llevase siempre su traje de héroe consigo, aunque en verdad era de esperar, pero no dejó que sorpresa lo domine y asintió con la cabeza. Sí, no me quise quedar atrás, respondió el rubio con una pequeña sonrisa, recibió otro asentimiento por parte de Peter el cual devolvió su vista hacia el frente para admirar un poco de la hermosa ciudad en la que vivía. Ponte tu traje aquí mismo, nadie nos verá desde esta altura, agregó Peter mientras se quitaba su pantalón y lo guardaba en su mochila, de la cual sacó su máscara de Spider-Man y se la colocó estando agachado, cerró todos los cierres de su mochila para girarse a ver a su aprendiz, el cual asintió con su cabeza. Para al poco tiempo agacharé en el suelo, dejar su mochila allí y comenzar a sacar unas prendas de ropa, rápidamente se quitó su chaqueta blanca y la dejó a un lado, para recoger otra chaqueta con la zona del pecho completamente en negro, un gran logo de una araña blanca en el centro y una capucha de color rojo, mismo color que se encontraba en las mangas hasta llegar al codo, siendo que de allí en adelante era de un color celeste claro. Aunque el chico no se había quedado únicamente allí, sino que también de su mochila sacó unos guantes sin dedos negros y se los colocó, a la vez que sacaba los lanzadores de telaraña que el propio Peter le había entregado ya hace una semana y también se los colocó en sus muñecas y al poco tiempo hizo una pequeña prueba para comprobar si los lanzadores
motores estaban funcionando. Finalmente sacó las últimas 2 prendas de ropa que constituían su traje, las cuales eran, una máscara de color negro que se colocó en la cabeza, unos gogles con los bordes de color marrón que tenían como objetivo tapar sus ojos azules, que era lo último que había quedado expuesto del rostro del chico, el cual ahora estaba completamente cubierto, y sin quedarse únicamente ahí, el rubio se subió la capucha roja estando ahora sí completamente preparado. No te ves nada mal, la verdad, decía Peter mientras miraba el traje de su aprendiz, teniendo que admitir que el traje del rubio era mucho mejor que el que había tenido en un principio. Gracias, encontré esto en mi armario agarrando polvo, dijo el chico entrecortadamente, aún no se acostumbraba del todo a hablar por medio de la máscara. ¿Ya tienes el diseño para tu traje de verdad?, preguntó Peter viendo cómo el chico ahora enmascarado se colocaba a su lado teniendo puesto su traje provisional. Sí, ya más o menos tengo un concepto, en estos días te lo podré entregar, respondió Naruto mientras miraba los grandes edificios enfrente suyo. Dentro de poco tiempo él estaría columpiándose por los mismos, y eso le causaba una gran emoción pero también nervios. Columpiarse por edificios a decenas de metros era muy diferente a balancearse por cadenas o telarañas a menos de 15 metros, ya que sí, también había empezado a columpiarse con sus telarañas durante su entrenamiento, tampoco podía hacer mucho después de todo, era un espacio bastante pequeño sin muchos lugares a los cuales podría sujetarse. ¿Estás listo?, preguntó Peter teniendo una pequeña sonrisa debajo de su máscara, a la vez que colocaba una de sus manos sobre el hombro de su aprendiz, el cual asintió con la cabeza un poco nervioso pero muy seguro de lo que iba a hacer. Luego de que hagamos esto, habrán cientos de titulares nuestros hablando mayormente de ti. ¿Ya tienes un nombre para tu Spider-Man?, realizó una nueva pregunta Peter viendo a su compañero arácnido, el cual colocó una mano debajo de su mentón para decir: bueno, la verdad parece que tú no pensaste demasiado para tu nombre, acusó discretamente Naruto a su mentor por el nombre tan básico que se había puesto, provocando que Peter baje su cabeza un poco desanimado, haciendo sonreír ligeramente a Naruto debajo de su máscara. Así que yo tampoco pensé demasiado en mi nombre, solamente seré Black Spider. Spider-Man sonrió ligeramente al escuchar el apodo que se había colocado su aprendiz. El superhéroe soltó el hombro de Naruto y ambos dirigieron su mirada al frente. Peter dijo: un pájaro para aprender a volar primero tiene que hacerlo, y en tu caso, una araña para aprender a balancearse por una gran ciudad y no en una fábrica abandonada, también tiene que intentarlo. Su aprendiz negó con resignación ante el mal discurso, tomó una profunda respiración y comenzó a dar varios pasos hacia atrás a la vez que los latidos de su corazón comenzaban a aumentar drásticamente por los nervios que se iban acumulando. ¿Hacia dónde vamos?, preguntó Naruto mientras veía a su maestro, el cual se encogió de hombros para decir: a donde tú quieras, primero podemos pasar un rato y resolver algún que otro crimen simple, luego te llevaré a un lugar en el que tengo sospechas de que un viejo amigo mío ha vuelto a causar problemas, respondió despreocupadamente Spider-Man a la vez que se tomaba el mentón y miraba al cielo recordando algunas pistas que había obtenido recientemente sobre cierto calvo enorme que podría estar nuevamente rondando por la ciudad. Naruto asintió varias veces con la cabeza rápidamente, hasta que nuevamente tomó una gran respiración y sin pensarlo 2 veces comenzó a correr rápidamente a lo largo del techo, puso un pie sobre la cornisa y dio un salto en largo, pasando así al lado de Spider-Man, el cual se mantenía expectante. Con Black Spider, el aspirante a héroe había comenzado a caer a grandes velocidades hacia el suelo, provocando que se ponga un poco nervioso. Las fuertes ráfagas de viento que chocaban contra su máscara y la traspasaban ligeramente no ayudaban a calmar sus nervios. Esta era una sensación que nunca antes había sentido, era algo completamente distinto a las inocentes cadenas o telarañas que solía utilizar en la fábrica. Pero sabía que no la podía cagar en su primer debut, por así decirlo, así que intentando despejar lo más posible su mente, extendió su mano al aire mientras hacía la típica pose de manos de Spider-Man, provocando que su lanzador de telarañas se active, y como su nombre lo decía, de este salió disparada una fuerte, resistente pero delgada telaraña que se pegó a uno de los edificios, y recordando su entrenamiento, el primer tramo del viaje lo pasó únicamente con una mano, para cuando comenzó a ascender por el impulso, extendió sus piernas hacia adelante como si estuviera en un columpio, provocando que ascienda aún más. Y estando ya en lo más alto que podría llegar con esta telaraña, Naruto, aplicando su entrenamiento, soltó la red para extender su otra mano y realizar un gesto con su mano, el cual provocó que otra telaraña salga disparada y se pegue a un edificio cercano, siendo así que realizó los mismos movimientos que en la anterior telaraña.
Todo esto fue supervisado por Peter, que se mantenía en el mismo edificio de antes. Viendo cómo su aprendiz comenzaba a alejarse, no pudo evitar sonreír y, sin siquiera tener que tomar carrera, dio un gran salto arrojándose del edificio, con una elegancia y fluidez muy superior a la de Buck Spider. Spider-Man extendió su mano al aire, provocando que, al realizar un gesto con su mano, una telaraña saliera disparada de su muñeca. Comenzó a columpiarse por la ciudad, manteniéndose varios metros detrás de su aprendiz, el cual estaba respirando agitadamente por los nervios que estaban atacando su mente. La máscara no ayudaba, aún así, él mantenía los nervios en su cabeza y no dejaba que afectaran a su cuerpo. El chico en esos momentos sentía como la adrenalina corría por todo su cuerpo, cosa que le permitía una mayor resistencia y velocidad. El joven enmascarado no podía negar que esa sensación le estaba gustando un poco, junto a que las vistas de las ciudades de esa altura eran increíbles. Otra cosa que se había dado cuenta el futuro héroe, fue que la gente en el suelo lo señalaba con rostros impresionados, mientras se formaban murmullos o en algunos casos gritos dirigidos a Black Spider. ¿Quién es ese?, preguntó un transeúnte sorprendido viendo al enmascarado, dándose cuenta de que no podía ser Spider-Man porque su traje era muy diferente, además de que este tipo era más pequeño. ¿Será Spider-Man?, preguntó una mujer a su lado mientras tenía un tono de voz bastante inseguro. Pero fíjate, su traje es bastante diferente, además que en cuerpo es más pequeño, dijo otra persona mientras miraba con atención al enmascarado que se columpiaba a muchos metros por encima de ellos como el famoso Spider-Man. Al notar los murmullos y la multitud de expectante, más gente comenzó a acercarse al lugar, incluso algunos autos pasando por la zona se detenían curiosos por la figura que rápidamente se estaba acercando a ellos. Black Spider, queriendo dar un poco de show, desde arriba comenzó a caer a altas velocidades en picada, haciendo que los civiles inhalen nerviosamente, temiendo por la vida del sujeto que había aparecido de la nada, pensando que una desgracia podría ocurrir en breves si es que Spider-Man no aparecía para evitar su caída, ya que ellos desde su lugar poco podían hacer. PFF, solo debe ser un farsante, dijo un hombre viendo a la figura en caída del nuevo héroe, el cual, como lo acababa de decir, no debía ser más que una farsa de un niño queriendo lucirse un poco, cosa que a cierto grado era verdad, pero de farsa no había mucho. Las personas que estaban en el área comenzaron a sacar sus cámaras o celulares que tuviesen a mano, para así comenzar a sacarle fotos al desconocido que estaba cayendo en picada al suelo. Black Spider, estando a pocos metros del suelo, extendió su mano al aire nuevamente mientras lanzaba una telaraña, la cual se pegó a un edificio cercano. Sujeto a la misma, cayó un par de metros más, rozando por centímetros contra los techos de los autos, para luego comenzar a ascender rápidamente, dejando una ráfaga de aire tras su paso. Todos los civiles que estaban rodeando la zona exclamaron en un conjunto de fuertes gritos a la vez que decenas de flashes de las cámaras destellaban. Por la impresión que les había generado este nuevo héroe, muchos no se dieron cuenta de que el propio Spider-Man había realizado la misma acrobacia, dejando una ráfaga de aire tras su paso, y siguiendo a su compañero arácnido. ¿Será un nuevo compañero de Spider-Man?, exclamó uno de los civiles impresionado viendo cómo los dos enmascarados se alejaban del lugar columpiándose habilidosamente por los edificios. Pero si es solo un niño, exclamó otra mujer con miedo en su voz por la seguridad del nuevo enmascarado. Pero si el propio Spider-Man se rumorea que también empezó como un adolescente y míralo ahora. Además, si este chico es su compañero, tendría la asesoría del propio Spider-Man, habló otra persona aportando su pequeño granito de arena, a la vez que más rumores y opiniones comenzaron a formarse entre la multitud impresionada. Aunque volviendo ya con nuestro dúo de superhéroes, el mayor de los dos alcanzó al chico que estaba haciendo su debut, el cual ya estaba agarrando más confianza a la hora de balancearse por los edificios. Así que te luciste allí atrás, ¿eh? Por un momento estuve a punto de ir a tu rescate, habló Spider-Man a unos pocos metros de su aprendiz con un tono de voz burlón, provocando que Black Spider diga: oh vamos, seré nuevo en esto, pero no un idiota, se quejó el nuevo superhéroe mientras rodaba los ojos bajo su máscara, a la vez que extendía su mano al aire para lanzar una telaraña y seguir balanceándose. Bueno, un poco de idiota sí que eres, continuó bromeando el castaño mientras reía ligeramente, provocando que el más joven agache ligeramente su cabeza. Lo que tú digas, habló en un tono de voz un poco cansado, sabiendo que no tenía cómo discutirle a su amigo, el cual rió un poco más debajo de su máscara. Entonces, ¿a dónde vamos?,
Preguntó nerviosamente Black Spider mientras recordaba cómo su maestro anteriormente le había dicho que irían a donde él quisiera, pero la verdad no tenía ni idea de a dónde ir. Ya te lo dije chico, iremos a donde tú decidas, aún es temprano para ir al lugar al que planeé para que vayamos, respondió el superhéroe dándose cuenta de que su compañero no tenía ni idea de a dónde dirigirse, pero él no iba a interferir ya que el joven tendría que aprender él solo cómo patrullar. Tal vez, decía el héroe inexperto viendo sus alrededores con la esperanza de poder decidirse a dónde ir. Para su muy buena suerte se comenzó a escuchar una fuerte sirena de policía, cosa que los hizo girar su cabeza hacia donde provenía el abrumador sonido. Salvado por la sirena, dijo Black Spider sin siquiera tener vergüenza en admitir que no se había decidido a dónde ir, cosa que Spider-Man ya había notado obviamente, pero tampoco es como si lo pudiera regañar por eso. Bien, entonces, vayamos a ver qué sucede, Black Spider, decía el héroe con mayor edad mientras rápidamente apuntaba hacia la dirección en la que iban los coches de policía, disparó su telaraña doblando así habilidosamente una esquina, su aprendiz dándose cuenta de que ya se había girado, hizo lo mismo para que ambos así comiencen a aumentar la velocidad en la que se balanceaban por los edificios. No se tardaron demasiado hasta alcanzar los coches de policía que se dirigían rápidamente al lugar al que los habían citado, siendo así que Spider-Man le dijo a su compañero: sé que esto puede sonar muy mal, pero ahora mismo nos soltaremos de las telarañas y aterrizaremos sobre el techo de los autos, así les preguntaremos a los policías cuál es el delito y su ubicación. Hablaba tranquilamente el héroe mientras se columpiaba por la ciudad, ya estando completamente acostumbrado a esto. ¿En serio quieres que haga eso?, preguntó Black Spider sin poder imaginarse que él pueda hacer algo así. Vamos, no es tan difícil en realidad, y lo acabas de hacer hace unos minutos, ¿no lo recuerdas? Spider-Man recordándole a su amigo el momento en el que había bajado casi hasta la altura del suelo, ahora la única diferencia era que no tenía que volver a subir, a lo que la nueva araña abrió ligeramente los ojos recordando ese suceso. Está bien, habló el nuevo héroe con su tono de voz, aún manteniendo un poco de preocupación, pero ahora ya estaba más seguro que hace 10 segundos, su maestro asintió con la cabeza para dejar de columpiarse y comenzar a caer en picado sin ningún tipo de miedo, cosa que Black Spider aún mantenía ligeramente, pero repitió la acción de su maestro y ambos así caían rápidamente del aire por las leyes de la gravedad. Y así, siendo que Spider-Man era el más cercano al suelo y las patrullas de policía, estando ya a pocos metros de los coches, extendió su mano al aire para colgarse ligeramente de la telaraña que se había pegado al edificio, para así caer sobre el techo del carro de policía, el cual se agitó bruscamente por la sorpresa. ¡Hola!, exclamó Spider-Man a la vez que se inclinaba sobre el auto y miraba al conductor por la ventana. El hombre se tranquilizó un poco, pero no había quitado el susto que le había pegado. «Ese Spider-Man», exclamó sorprendo el oficial de policía ante la presencia del tan querido héroe, el cual rió ligeramente para decir: «Sí, el original Spider-Man», con un tono de voz siempre animado, a la vez que sonreía ligeramente tras su máscara, para que al poco tiempo alce su cabeza al aire para ver su aprendiz que se estaba acercando rápidamente a su posición. «¿De casualidad sabes a dónde están yendo todas esas patrullas? Y si es un crimen, ¿me podrías también decir de qué tipo?», preguntaba el enmascarado alegremente. Sí, nos estamos dirigiendo hacia un robo a un banco». «¡Qué mierda!», exclamó el policía mientras al principio explicaba la situación al superhéroe, aunque de repente sintió un segundo impacto sobre el techo de su coche, uno similar al de Spider-Man, pero mucho más brusco. «Lo siento. Soy nuevo en esto», exclamó Black Spider luego de escuchar la queja del conductor. Se inclinó a un lado del coche para ver al policía por la ventana y decir las anteriores palabras. «¿Y este quién es?», preguntó el policía confundido por la presencia de este nuevo y extraño enmascarado, provocando que el superhéroe más experimentado responda: «Es una larga historia, así que por favor dime el delito y la ubicación del mismo», pidió el héroe queriendo dirigirse ya de una vez a la escena de crimen y dejar de perder tiempo. El policía asintió varias veces entendiendo que no era momento para ese tipo de preguntas. Se reportó un robo a un banco que está ubicado en Broadway 1350, se cree que son al menos 8 asaltantes, armados y con rehenes. Hace poco nos acaban de avisar que necesitaban refuerzos ya que los ladrones no parecían dispuestos a rendirse, terminó de explicar el policía diciéndole a ambos héroes todo lo que sabía hasta el momento. «Muchas gracias por la información, señor policía», decía alegremente Spider-Man mientras le levantaba el pulgar al hombre, el cual asintió con la cabeza un poco impresionado, pero
pero rápidamente se recuperó y continuó conduciendo. Muy bien chico, ya sabes, Broadway 1350, habló el superhéroe viendo a Black Spider que había puesto mucha atención a las palabras del policía, luego de escuchar todo, también asintió con la cabeza entendiendo a dónde irían. Y así, sin previo aviso, Spider-Man dio un gran salto mientras extendía su mano al aire para lanzar una telaraña y comenzar a balancearse habilidosamente hacia la escena del crimen, dejando así al héroe menos experimentado solo, sin querer quedarse atrás. Black Spider también dio un gran salto para comenzar a columpiarse con sus redes detrás de su maestro con destino al banco. El policía que estaba conduciendo el choche se quedó impresionado al contemplar la figura de Black Spider balancearse por la ciudad. Nunca se había imaginado que podrían existir dos Spider-Man, pero también lo hizo sacar una pequeña sonrisa ya que ahora no solo tendrían un protector, sino que dos. Varias calles más tarde, aterrizando sobre un edificio de un tamaño mediano, Black Spider y Spider-Man observaron varias patrullas de policía rodeando un banco tampoco demasiado grande. Muy bien, ha llegado tu momento Black Spider, decía el héroe más experimentado dirigiéndose a su aprendiz, el cual estaba analizando toda la escena enfrente suyo. Busca una forma de entrar y dale una paliza a esos chicos malos, dijo Spider-Man a la vez que daba varios golpes al aire teniendo un tono de voz animado, a lo que Black Spider asintió con la cabeza y no dijo nada, ya que se encontraba observando detenidamente el edificio. Ahora mismo tranquilamente podría entrar rompiendo alguna de las ventanas del edificio, pero eso únicamente le traería problemas, ya que la policía le podría empezar a disparar, cosa que también se repetiría con los asaltantes, junto a que hacer eso en su debut daría una muy mala impresión, cosa que no quería. Luego de unos segundos, notó un ducto de ventilación, aprovechando su pequeño tamaño por así decir, podría entrar por ahí y colarse dentro del mismo de una forma sigilosa. Ya lo tengo, habló el rubio enmascarado a la vez que se paraba ligeramente de su lugar, siendo visto por su maestro el cual le dio un pulgar arriba para decir, entonces ve y haz lo que tengas que hacer, yo me quedaré afuera, pero si se te complican las cosas entraré a ayudarte, explicaba el trepamuros viendo a Black Spider, el cual asintió sabiendo que tenía un seguro por si las cosas se salían de control. Muy bien, aquí voy, decía el nuevo héroe mientras tomaba una gran respiración, luego colocó su pie sobre la cornisa y dio un gran salto, para así extender su mano al aire, lanzar una telaraña y balancearse hacia el otro lado del edificio, provocando que por un momento los policías dirijan su atención hacia él sorprendidos, y también haciendo que lo mismos le empiecen a gritar para que se aleje de allí sin entender la presencia del nuevo héroe, aunque este último detalle los polis no lo sabían. A lo que por su parte Black Spider, ignorando las advertencias de los policías, se pegó en una de las paredes del banco, dejando así aún más atónitos a los oficiales ya que se acababan de dar cuenta que este mismo chico llegó hasta ese lugar balanceándose con telarañas, y definitivamente no era Spider-Man, al menos no el que ellos conocían. Black Spider alcanzando una de las rejillas de ventilación, rápidamente colocó una de sus manos sobre la superficie metálica, y la pegó a la misma, para con un fuerte tirón arrancar la rejilla de los tubos de ventilación y así entrar en la misma y comenzar a arrastrarse por el estrecho ducto en el cual casi apenas cabía. El nuevo héroe sentía como su respiración se volvía un poco más pesada por el apretado lugar en el que se encontraba, pero ignorando ese hecho, el enmascarado continuó su camino hasta finalmente llegar hasta una rejilla que daba una vista clara de lo que había debajo suyo. Hay al menos 6 criminales, y mínimo 14 rehenes, 2 de los ladrones se encuentran vigilando a los rehenes que estaban separados en 2 grupos en los extremos de la sala, otros 2 criminales están cuidando la puerta de entrada, y los otros 2 cuidan la puerta que muy seguramente lleve a la parte trasera del edificio, donde se encuentra la bóveda, y como dijo el otro policía, parece que son 8 ladrones, así que los 3 que faltan deben estar en la parte trasera del edificio, analizaba el chico la situación que se encontraba enfrente de sus ojos, rápidamente se dio cuenta de otro detalle. Y como también dijo ese poli, los ladrones poseen armas de fuego y cuchillos, así que debo ser bastante cuidadoso, hablaba Black Spider mientras se arrastraba un poco más en el ducto, para así dejar sus pies sobre la rejilla, a la vez que daba ligeras respiraciones para prepararse mentalmente para lo que iba a hacer.
Debo ser rápido, se dijo a sí mismo el chico, cerró los ojos, para de golpe abrirlos e impulsarse con sus piernas hacia abajo, esto provocó que la rejilla salga disparada de su lugar. Aunque eso no había sido lo único que salió disparado, ya que, por inercia, Black Spider también salió rápidamente del ducto mientras extendía completamente sus piernas hacia el frente, junto a que con sus dos manos apuntaba a uno de los criminales y lanzaba una telaraña que impactó a los lados del mismo, utilizó las nuevas redes para impulsarse aún más. Alguien ha pedido a domicilio un nuevo super increíble héroe arácnido. Exclamó Black Spider mientras gritaba sin ningún tipo de vergüenza, a lo que por su parte los criminales, cuando se dieron cuenta de la presencia de Black Spider, rápidamente uno exclamó, ¿qué demonios? Sin entender quién se supone que era esta figura encapuchada, aunque rápidamente recibió respuesta de otro de sus compañeros, el cual le dijo, solo dispárale. Es una amenaza para el atraco. Gritó el hombre que estaba cuidando la puerta de entrada, mientras rápidamente comenzaba a disparar a Black Spider, el cual estaba dirigiéndose rápidamente hacia su compañero que estaba cuidando la puerta que los llevaría a la bóveda. Cuando comenzó a disparar, todos los rehenes comenzaron a gritar por el miedo, aunque para mala suerte del atracador que comenzó a disparar, sus compañeros no lo hicieron ya que habían quedado en shock por la aparición de un nuevo adversario, añadiéndole que no le había dado ni una sola bala al sujeto enmascarado, el cual con grandes acrobacias y movimientos elegantes y rápidos esquivó todas y cada una de las balas que le habían disparado. ¿Acaso sus madres no les enseñaron que jugar con fuego es malo? Parece que tengo que darles una paliza para que aprendan. Exclamó el nuevo héroe luego de haber esquivado todas las balas acrobáticamente, impactó sus pies contra el rostro de uno de los atracadores, el cual al recibir su golpe cayó inconsciente por la fuerza del mismo. Sin conformarse con eso, Black Spider, teniendo aún sus pies sobre el rostro del atracador, utilizó al mismo como una base para dar un salto que hizo impactar al criminal con una fuerza tremenda contra el suelo. Estando en el aire y viendo como el criminal que había reaccionado primero estaba recargando su arma, rápidamente extendió una de sus manos hacia donde se encontraba el tipo y lanzó una telaraña, la cual se pegó al arma de fuego y de un tirón se la quitó de las manos, arrojándola a la pared de la sala. Para asegurarse le lanzó otra telaraña a la pistola que se pegó a la pared. ¿Acaso no escuchaste lo que dije? Parece que debo darte unas clases personales. Cuando cayó finalmente al suelo, se agachó ligeramente sobre una de sus piernas mientras extendía sus brazos hacia los lados, estando en medio de la gran sala, en la cual se había formado un silencio por varios segundos ante su repentina y asombrosa llegada. ¿Pero qué esperan? ¡Disparen!, exclamó nuevamente el criminal que había reaccionado primero que nadie, intentando que sus compañeros reaccionen. «Oh no. No lo harán», exclamó el nuevo héroe mientras veía como el resto de los asaltantes comenzaban a apuntar sus armas hacia él, sabiendo que si un tiroteo comenzaba, los rehenes que estaban protegidos detrás de mesas de concreto, saldrían lastimados por alguna bala perdida. Dando un gran salto al aire mientras notaba como los otros 4 asaltantes que quedaban en la sala estaban a punto de apretar el gatillo de sus armas. «Mierda, son 4 armas y solo tengo 2 lanzadores de telaraña, no es como si tuviese lanzadores en los pies, así que debo quitarles las armas rápidamente a 2 y seguir con los que quedan», reflexionó el enmascarado en su mente ideando un plan para seguir. Rápidamente extendió sus manos a los lados mientras apuntaba nuevamente a las armas de los criminales y les lanzó una telaraña, las cuales atraparon los cañones de cada una y de un fuerte tirón se las quitó de las manos para así comenzar a volar hacia su posición. Sintió como su sentido arácnido se activaba, a altas velocidades dio una voltereta hacia atrás en el aire para esquivar los balazos que le empezaron a disparar, pegándose en un pilar a varios metros del suelo, vio como las 2 armas que acababa de quitarle a los ladrones caían al suelo, con un movimiento de la muñeca les lanzó una nueva telaraña para pegarlas al piso. No tuvo mucho tiempo para quedarse en ese pilar, ya que los 2 ladrones armados que quedaban le empezaron a disparar. Justo en ese momento, Black Spider se lanzó al techo para dar una vuelta en el aire y pegarse a la superficie, comenzó a correr un par de metros mientras escapaba de los disparos de los criminales. El enmascarado dio otro salto dando una voltereta acrobática y aterrizando sobre los hombros de uno de los ladrones. «Oye, está bien si estoy aquí. No hay problemas, ¿verdad?», bromeó Black Spider estando en cuclillas sobre los hombros del tipo. Los balazos se habían detenido, el otro hombre había parado de disparar para no dañar a su compañero, el cual comenzó a moverse mientras exclamaba: «Maldita rata. Bájate de mí».
Con una mano golpeó lo más fuerte que podía la pierna del superhéroe, a la vez que con la mano que sostenía su arma le intentó disparar. Antes de que pueda disparar, Black Spider la atrapó con sus propias manos y la arrojó a un lado para pegarla con una red. ¿Acaso no sabes que tienes que ser amables con los desconocidos? Porque estás dando una muy mala impresión en estos momentos, amigo. No soy una rata, ¿sabes? Explicaba con un tono ligeramente arrogante, buscando irritar a su oponente y volverlo más impulsivo. Soy el nuevo súper increíble y asombroso héroe Black Spider. Exclamó el enmascarado a la vez que comenzaba a lanzar repetidamente telarañas a los ojos del criminal para nublarle la visión, provocando que el tipo comience a gritar mientras ahora se enfocaba en quitarse las redes químicas de sus ojos. Black Spider envió al hombre volando, y le lanzó múltiples telarañas que lo pegaron a la pared, siendo así que estuvo a punto de ir tras el último criminal. Vio algo que lo hizo abrir los ojos totalmente impresionado y a la vez asustado, ya que notó como el primer criminal que había tomado la iniciativa de acabarlo, repentinamente se había acercado a uno de los rehenes y sorprendentemente sacó un cuchillo de su calzado para colocarlo en la yugular del pobre hombre. Por obvias razones se había puesto muy nervioso y asustado, comenzó a sudar por la situación y emociones extremas. No des un paso más, insecto. Amenazó el hombre mientras acercaba aún más la filosa navaja al cuello del rehén, el cual estaba temblando mientras que pequeñas lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos ante el pensamiento de perder la vida. Black Spider, estando en el aire, rápidamente bajó al suelo mientras seguía las órdenes del criminal, aunque no sería por mucho tiempo, ya que tenía que idear una forma en la que podría incapacitar al hombre y que el rehén no salga lastimado. Mierda, el tipo tiene el cuchillo demasiado cerca de la yugular, cualquier movimiento repentino podría hacer que corte al rehén. ¿Qué se supone que haga ahora? Pensaba el nuevo superhéroe nerviosamente, pensando en las opciones que podría obtener. Para su mala suerte no pudo pensar durante mucho tiempo, ya que al otro lado de la sala escuchó otro grito que no parecía pertenecer a ninguno de los criminales. Cuando notó de quién era el grito, confirmó sus sospechas de que era otro rehén, el cual estaba siendo apuntado a la cabeza con un armas. Además también pudo sentir como dos ladrones más se posicionaban enfrente y atrás suyo, ya que a esos únicamente los desarmó, pero nunca los capturó, cosa que lo hizo maldecirse a sí mismo. «Estás acabado, farsante», decía uno de los matones que estaba al frente suyo con cuchillo también en mano, a la vez que comenzaba a acercarse junto a su compañero que estaba detrás suyo. Black Spider apretó ligeramente sus puños pensando en qué podría hacer. Sin que el joven héroe se dé cuenta, Spider-Man también se había infiltrado dentro del edificio por la misma ventilación que él. «Vamos, Black Spider, tú puedes con esto», se dijo a sí mismo el superhéroe apoyando a su aprendiz, el cual se encontraba en una situación apretada, pero sabía que él podía zafarse. Aún así, por si acaso, tenía que estar presente. Volviendo con nuestro protagonista, el cual estaba tenso, preparado para la pelea que se desarrollaría en los próximos segundos, pero debajo de su máscara, poniendo una mirada firme en su rostro, dijo: «Si creen que soy un farsante, pues vengan aquí y demuéstrenmelo», con un tono de voz bastante serio, ya dejando los chistes de lado, provocando que los dos hombres comiencen a correr rápidamente hacia él mientras apretaban fuertemente sus puños y aumentaban el agarre sobre los cuchillos. Justo en ese momento, Black Spider sintió como su sentido arácnido se disparaba a niveles increíbles, y no trataba de estos simples matones, ya que ya se había acostumbrado a los que estos tipos le provocaba, pero esto era algo mucho más peligroso al parecer. Giró su cabeza hacia atrás para ver la pared que los separaba a ellos de la bóveda, en la cual muy seguramente se encontraban los tipos que faltaban. Y lo que vio, aparte de cómo el puño del criminal se acercaba peligrosamente a él, fue como la misma pared repentinamente estallaba en pedazos por una explosión que se había provocado desde la bóveda. Naruto abrió los ojos completamente sorprendidos, aunque más que por la explosión, se asustó por los cientos de escombros que comenzaban a volar hacia los rehenes, los cuales aquí sí o sí saldrían heridos. Toda la perspectiva de Naruto se ralentizó, a la vez que se le ocurría un plan el cual tal vez no sería el mejor, pero fue lo primero que se le había ocurrido que podría llegar a funcionar. Lo primero que hizo fue mover su cabeza hacia un lado, dejando pasar el brazo del criminal, tomándolo por esa misma extremidad. Utilizando una técnica de combate, aplicó un poco de fuerza para jalar al hombre hacia el otro lado utilizando sus hombros, provocando que el tipo impacte contra su compañero. Tras esto dio un gran salto hacia atrás mientras les lanzaba una telaraña a ambos para pegarlos al piso. El salto lo posicionó un par de metros tras los rehenes y en el medio de la sala. Tras aterrizar comenzó a lanzar decenas, no cientos de
7 telarañas hasta formar un gran muro que frenaría los escombros, cosa que para su suerte había logrado. Esto no le evitó recibir varios dolorosos golpes en la espalda por los escombros que no se dirigían al muro que había formado. Toda esta serie de eventos sucedió en más o menos 4 segundos. El superhéroe notó como los criminales también parecían sorprendidos por la explosión que se había formado. Era como si ellos tampoco creían que la bomba tendría esa magnitud. Sintiendo que la mayoría de escombros ya habían impactado contra su muro improvisado, soltó los extremos de las redes que estaba utilizando para el mismo, dio un gran salto hacia el que tenía un arma en la mano, apuntando a un rehén y que ahora se encontraba con la guardia baja por la repentina explosión. El superhéroe aprovechó esa situación para aterrizar una patada en el estómago del asaltante, que salió volando. Estirando su mano agarró la pistola con la que había amenazado al rehén. Con la pistola en mano apuntó hacia el otro hombre que estaba con el cuchillo en la mano, el cual por instinto giró su cabeza hacia él mientras exclamaba: «Te dije que no dieras ni un paso más. Ahora este tipo está acabado por tu culpa», exclamaba el hombre a la vez que nuevamente acercaba la navaja a la yugular del rehén, el cual comenzó a gritar intentando zafarse del agarre. Black Spider, sin decir nada, apuntó con más precisión el arma hacia el criminal, el cual pensó que lo iba a disparar con la misma, así que si moría o salía herido, se llevaría a alguien consigo. Black Spider únicamente había utilizado el arma para camuflar que con su otra mano había lanzado rápidamente una telaraña, la cual se pegó en el cuchillo, flexionó el brazo intentando atraer el arma blanca. El hombre tenía demasiada fuerza y no cedió. Sin desanimarse, lanzó otra telaraña con la mano que sostenía el arma, y la red pasó por al lado de la cabeza del criminal, el cual se giró para ver a la misma pensando que lo golpearía con esta, aunque cuando devolvió su mirada al frente, se encontró con la vista de unos pies extendidos acercándose a su rostro. El ladrón intentó colocar al rehén para utilizarlo como escudo humano. Aunque con lo que no contó, fue que el héroe enmascarado colocaría su pie sobre el hombro del enmascarado para dar un pequeño salto, el cual le permitió un giro de 180 grados. Durante el giro lanzó unas telarañas que se pegaron en la espalda del criminal, aterrizando en el suelo, dio un fuerte tirón hacia él, haciendo que el último oponente se estrellara contra el suelo, sus ojos rodando hacia la parte posterior de su cabeza. Black Spider luego se quedó unos segundos respirando agitadamente pensando que esto se había acabado. Notó como el rehén que estaba aprisionado por el criminal que acababa de tumbar seguía en el mismo lugar, haciendo que él diga: «Señor, vuelva con los demás, podrá salir de aquí en breves», habló el joven héroe mientras colocaba una mano sobre el hombro del tipo, el cual asintió nerviosamente y varias veces mientras decía: «Ese sí, gracias». Comenzó a caminar temblorosamente hacia los otros rehenes para estar más seguro hasta que los policías entren. El nuevo héroe sintió en ese momento como su sentido arácnido nuevamente se activaba. Resultó ser que el criminal que no había podido dejar incapacitado por tener que ir al rescate de un rehén, como última esperanza le había disparado la última bala que tenía cargada en su arma con la buscando un disparo crítico que acabe con el nuevo héroe arácnido, el cual como aún no estaba recuperado de todo, apenas pudo esquivar el balazo que iba dirigido a su cabeza. Tampoco es como si se haya salvado del todo, ya que la bala aún así le había rozado el costado de su rostro, por ende, su máscara, la cual se abrió un poco y un pequeño corte se produjo en su mejilla que lo hizo empezar a sangrar ligeramente. Tras esto, Black Spider rápidamente lanzó múltiples telarañas contra el criminal para pegarlo a la pared con su red. En ese momento, entrando a través de la pared destruida, aparecieron los otros dos criminales, que se encargaban de la bóveda teniendo grandes sacos de dinero a sus espaldas, pero cuando notaron la escena frente a sus ojos, simplemente alzaron sus manos al aire mientras decían a la vez: «Me rindo». La policía que comenzaba a acercarse a la zona del crimen, la cual había sido salvada al parecer por este nuevo héroe arácnido, el cual había notado la presencia de Spider-Man y rápidamente fue con él, siendo así que dio un pequeño salto para llegar hasta la entrada a los ductos donde estaba su compañero pegado a la pared, y se notaba por las arrugas de la máscara que el héroe se encontraba sonriendo. «¿Y si mejor hablamos afuera? No pasará mucho tiempo hasta que los policías y reporteros lleguen aquí», dijo Spider-Man, posando su mirada detrás suyo. Podían verse varios polis y reporteros, como acababa de decir, comenzando a acercarse a la zona del crimen. Más tarde,
Comenzando a caminar por unas vigas metálicas a una considerable altura, Black Spider se mantenía lo más sigiloso posible, viendo debajo de él a un par de hombres armados, patrullando una gran sala que estaba repleta de repisas con grandes cajas de madera, aunque en realidad esto era un gran complejo con distintas habitaciones, siendo que tenía que llegar a una que estaba medio alejada de este lugar. Él en esos momentos se encontraban en una base de unos criminales, a los que Spider-Man le había pedido que los derrote a todos y verifique si había algo de información en los archivos digitales o físicos que podría relacionar a un villano y viejo amigo de Peter con un tráfico de armas que había aparecido hace unas pocas semanas según su maestro. Pero volviendo al tema, caminando sigilosamente por las vigas metálicas en el techo, Black Spider se detuvo debajo de uno de los criminales, los cuales no parecía estar demasiado atentos a su entorno, cosa que el nuevo héroe aprovechó, extendió ambas manos hacia el tipo y lanzó un par de redes, las cuales capturaron al hombre y rápidamente soltó una de sus manos para sujetar la red con otra. El héroe comenzó a subir rápidamente al criminal con su red, pero antes de que el tipo pueda gritar, con su ahora mano libre, la extendió mientras lanzaba su telaraña para cubrir su boca, siendo así que cuando llegó hasta él, lanzó una telaraña hacia sus pies y comenzó a sujetarlo de ahí, siendo que pegó la red sobre una de las vigas y comenzó a darle vueltas para empezar a enredar al hombre con su telaraña química, pareciendo que era la presa de una araña capturada en su red, guardándosela para comérsela más tarde, pero dejando de lado simbolismos, el héroe enmascarado no había dejado que escapar ningún tipo de ruido que lo pudiese delatar. Continuando su camino por las vigas, llegó hasta donde se encontraba otro guardia de la sala, para así hacer casi lo mismo que hizo con el anterior, aunque esta vez de una forma un poco más agresiva, ya que cuando lanzó las redes a los hombros del criminal, nuevamente lo alzó pero con más fuerza, levantándolo un par de metros más por arriba de él, pero esta vez nuevamente lo jaló hacia él, aunque más específicamente hacia las vigas, pegándole así un fuerte golpe en el rostro con las mismas, dejándolo inconsciente y provocando que vuelva a caer al suelo, pero antes de que toque al mismo, Black Spider lanzó un par más de redes las cuales envolvieron al hombre y nuevamente lo dejaron colgando de la viga. Esa acción se había repetido como con dos guardias más que se encontraban en la zona, cuando acabó con todos, bajó de su posición en las sombras para comenzar a caminar en el suelo y acercarse a una de las cajas de madera. A ver, ¿qué tenemos aquí?, preguntaba en voz baja el nuevo superhéroe, el cual sin mucho esfuerzo, rompió ligeramente la caja cerrada con clavos, para otra como dentro se encontraba repleto de armas, cosa que lo hizo abrir sorprendidamente los ojos ya que no se esperaba que fueran tantas. Bueno, estas sí que son muchas armas, debo encargarme que cosas tan peligrosas como estas no sigan distribuyéndose, o al menos detener esta organización. Así que cerrando como podía la caja de madera, sacó de su bolsillo un mapa digital de las instalaciones, el cual utilizando un pequeño despisto, se proyectó un mapa 3D de todo esto, cosa que le parecía bastante impresionante la verdad, aunque tendría que acostumbrarse a cosas como estas. Pero volviendo al tema, ya sabiendo por dónde tenía que seguir su camino, el arácnido rápidamente levantó su cabeza hacia una pared de la habitación, en la cual había una rejilla, aunque esta no era específicamente de ventilación como la que había utilizado en el banco, rápidamente dio un salto para llegar sin dificultades a la rejilla, la cual sin tener que siquiera golpearla abrió y entró dentro, comenzó a arrastrarse con sus cuatro extremidades ya que no podía ir agachado por lo bajo que era el espacio, aunque agradecía que si era ancho, cosa que le permitía avanzar en pose de araña. Pero siguiendo con el camino de Black Spider, el nuevo héroe no se tomó mucho tiempo para llegar hasta otra rejilla, la cual daba paso a la siguiente habitación que tendría que visitar para llegar a la habitación que verdaderamente le interesaba. Cuando llegó hasta la rejilla, notó como debajo suyo se encontraba otro guardia, al cual sin ningún tipo de problemas, le lanzó una telaraña a la parte baja de su cuello, y de un fuerte tirón lo levantó hasta donde él se encontraba y cuando impactó contra el techo le lanzó una telaraña para pegarlo al mismo, estando ya inconsciente por el impacto. Y así, teniendo el camino despejado momentáneamente, Black Spider se lanzó de la rejilla para caer al suelo y caminar rápidamente hacia un pasillo no muy largo, en el cual al final del mismo se encontró a otro guardia, al cual comenzó a acercarse lentamente, y ya cuando estuvo a una buena distancia, le lanzó una telaraña a la nuca del hombre, a la vez que lo jalaba para obligarlo a girar su cabeza hacia él, siendo que rápidamente extendió su otra mano y lanzó otra red que se pegó a la parte inferior de su mandíbula, con un último jalón impactó la cabeza del guardia contra el suelo dejándolo así inconsciente, aunque para asegurarse le lanzó otra telaraña para pegarlo al piso.
Justo en ese momento su sentido arácnido se activó para avisarle que un ligero peligro se acercaba, lanzó sus telarañas a las vigas del techo y las utilizó para impulsarse y llegar a las plataformas de hierro. Otro guardia entró a la sala ya que creía haber escuchado algo. Lo que no esperaba era ser levantado varios metros en el aire y encontrarse cara a cara con Black Spider, aunque él no sabía su nombre, quien lo empujó contra la viga y quedó inconsciente, para que así el superhéroe lo envuelva con sus telarañas y lo deje colgando. El héroe enmascarado se acercó a otra rejilla para meterse en el conducto y avanzar varios metros de una forma segura en la cual nadie lo vería, cosa que estaba bastante bien si no quería que lo descubriesen, aunque tampoco se quedó mucho tiempo allí arriba. Al poco tiempo, nuevamente bajó por una rejilla y se posicionó pegado a la pared, notando como dos guardias se encontraban hablando en un área bastante grande similar a la que se había encontrado al principio de todo, sabiendo que si intentaba hacer algo ahora, su compañero podría avisar que había un intruso en el lugar, cosa que no le convenía para nada. Así que, sabiendo de esto, Black Spider rápidamente lanzó una telaraña, pero no hacia ninguno de los guardias, sino a una caja cercana que se encontraba, distrayendo así a uno de los guardias, el cual se acercó pensando que era una rata. Ese instante fue utilizado para atrapar y enrollar al otro guardia en su telaraña y dejarlo colgando en una pequeña viga de metal sobresaliente. Siendo así que en esa sala únicamente había quedado el guardia que había ido a ver qué pasaba en la caja, cosa que el enmascarado había aprovechado para dar un pequeño salto hacia él y le arrojó una telaraña al cuello, cosa que lo había puesto con la guardia alta, aunque lamentablemente fue muy tarde, ya que Black Spider se acercó a altas velocidades sobre él, y aterrizó sobre él con todo el peso de su cuerpo, dejándolo así inconsciente. Y sin tomarse mucho tiempo más, el enmascarado alzó nuevamente su mirada al techo, más específicamente a una esquina superior a la izquierda, en la cual se encontraba un agujero de ventilación, el cual no entendía mucho su propósito, pero bueno, el joven héroe lanzó sus telarañas hacia ese lugar y las utilizó nuevamente para impulsarse y llegar hasta el lugar, se pegó a la pared para pronto pasar a caminar a cuatro patas por el techo, para así pasar a la siguiente habitación en la cual se encontró más guardias con los que acabar. Unos minutos más tarde, había pasado por varias habitaciones repitiendo el proceso de eliminación sigilosa de los guardias, sabía por el mapa holográfico que se estaba acercando a su objetivo. Posado sobre las vigas metálicas en el techo de la habitación, su sentido arácnido le avisó que algo se aproximaba. La puerta que los separaba a él y la otra habitación se había abierto, revelando a un guardia, al cual rápidamente gritó: «Tenemos un intruso», provocando que Black Spider abra los ojos sorprendido y se eche para atrás con unas volteretas bastante impresionantes, siendo que en poco tiempo habían aparecido varios guardias enfrente suyo, los cuales estaban bastante fornidos. «Oh mierda, supongo que aquí se acaba el sigilo», se decía a sí mismo el enmascarado, sabiendo que ya era hora de propinar un par de golpes a los chicos malos. El primero comenzó a acercarse a puño limpio, siendo que todos estaban desarmados, pero bueno, mejor para él. Viendo cómo el criminal se acercaba, él hizo lo mismo, aunque justo en el momento que estaban por chocarse, Black Spider dio una vuelta carnero, mientras que en la parte casi final extendió sus piernas al aire propinándole una fuerte patada en la zona inferior de la mandíbula al hombre, aunque sin quedarse ahí. Cuando sus pies tocaron el suelo rápidamente dio un pequeño salto mientras apoyaba sus pies en el suelo y esta vez le daba otra patada, pero de forma horizontal al tipo. No pudo seguir golpeando a ese hombre, ya que uno de sus compañeros comenzó a acercarse a él. Cuando sus pies tocaron nuevamente el suelo, el chico dio un habilidoso salto mientras giraba para terminar detrás del criminal, al cual, estando a la mitad del camino, decidió darle una patada en el costado de su cabeza, y cuando siguió girando y llegó un poco más atrás, con su pie lo empujó a varios metros de distancia a la vez que caía al suelo. Pero nuevamente no tuvo mucho tiempo para relajarse, ya que tuvo que esquivar otro golpe del primer guardia con el que había peleado. Habiendo esquivado ese golpe, pudo llegar hasta otro de los criminales, al cual nuevamente le realizó una vuelta de carnero para así darle una fuerte patada en el rostro que lo hizo retroceder varios metros. Cuando se puso de pie, Black Spider alzó una de sus piernas para golpear su cabeza como si de un balón de fútbol se tratase, siendo que, aprovechando la inercia, rápidamente se dio la vuelta y se apoyó en el suelo con sus dos manos para así contraer sus piernas y rápidamente extenderlas nuevamente para darle otro golpe. El criminal
criminal, el cual salió volando por la fuerza de su golpe que había sido dirigido a la zona de su estómago. Y después de haber hecho eso, el sentido arácnido de Black Spider se volvió a activar, provocando que cuando esté de pie nuevamente tenga que hacerse a un lado, aunque esta vez no se alejó demasiado, ya que como mucho fueron 5 pasos, en los cuales rápidamente dio un salto hacia atrás acompañado de una voltereta en la cual disparó su telaraña contra el cuerpo del tipo y se lanzó hacia él para así impactar contra el sujeto dejándolo inconsciente. Y como acaba de pasar recién, su sexto sentido se volvió a activar, lo que conllevó a que sin siquiera mirar, el enmascarado se dio ligeramente la vuelta para pegar su telaraña al rostro de otro de los criminales, al cual atrayéndolo con su telaraña, le propinó un fuerte golpe en el rostro que lo hizo retroceder varios metros, aunque sin quedarse únicamente ahí, el joven héroe dio un pequeño salto mientras daba una vuelta y le propinaba una patada de hacha en la cabeza del sujeto, provocando que ahora caiga inconsciente por la magnitud de su golpe. Al poco tiempo de haber hecho eso, comenzó a correr hacia otro de los criminales, sin ningún tipo de vergüenza comenzó a correr por su cuerpo, mientras que de paso le daba 2 fuertes patadas en su mandíbula y una pequeña asfixia de como un segundo porque Black Spider utilizó su cuello como base para impulsarse al aire, siendo que cuando estuvo allí arrojó sus telarañas a los hombros del criminal, para así cuando tocó el suelo, lo jaló fuertemente contra el suelo dejándolo inconsciente. Cuando el héroe terminó con ese guardia, rápidamente giró su cabeza hacia el otro, el cual estaba listo para pelear, aunque antes de que se haya dado cuenta, Black Spider arrojó una telaraña a su frente y estómago, para así correr hacia él y deslizarse entre sus piernas mientras sujetaba fuertemente sus telarañas, provocando que cuando haya pasado por debajo suyo, la cabeza del guardia rápidamente comenzó a bajar y pasó también por debajo de sus piernas, las cuales subieron y era casi como si se hubiesen invertido las posiciones, cosa que así fue, pero rápidamente el criminal cayó al suelo boca abajo siendo capturado por una red de Black Spider para que no escape. Luego de hacer eso, el enmascarado se giró para ver a su siguiente víctima, a la cual queriendo acabar ya con esto, corrió rápidamente hacia él para que cuando estuviese al frente del mismo, diese un salto mientras giraba y le disparaba sus telarañas a los hombros del tipo, al cual cuando estuvo en el punto más alto posible, utilizó un poco de fuerza para levantar al guardia también y lanzarlo fuertemente contra el suelo, dejándolo inconsciente al instante por el duro golpe que recibió en la cabeza. Creo que son todos, decía Black Spider mientras veía a su alrededor soltando un profundo suspiro y liberando los nervios y cansancio acumulados. Se supone que la oficina está detrás de esta puerta, hablaba el enmascarado acercándose a una puerta, la cual cuando intentó abrir, estaba con cerradura, cosa que no le importó demasiado, ya que, usando su fuerza sobrehumana, abrió la puerta por las fuerzas sin ningún tipo de problema. Cuando entró, notó un archivador junto a una computadora, a los cuales se acercó rápidamente, mientras que de su bolsillo sacaba un pendrive que utilizaría para pasar los datos que le podrían ser útiles. Minutos después, teniendo varios documentos sobre el escritorio, Black Spider veía como unos archivos comenzaban a pasarse al pendrive que Spider-Man le había entregado. A la vez sacaba otro celular el cual era uno especial, ya que era muy difícil rastrear su junto a que no utiliza una red móvil pública por así decir, ya que solo puede enviar o recibir llamadas de números telefónicos específicos que estén relacionados, pero que era bastante útil para cosas como estas, siendo una de ellas la cámara, la cual Black Spider había abierto y comenzó a sacarle fotos a unos documentos de compra para armas bastante importantes. Vaya, al parecer alguien está bastante interesado en estas armas, dijo el enmascarado mientras tomaba la primera foto de los documentos y pasaba por la siguiente. Me pregunto para qué fines utilizaran estas armas, pero son ilegales, así que no permitiré que lleguen demasiado lejos, decía el chico mientras recordaba las palabras de su mentor, el cual le comentó que tal vez un viejo amigo suyo estuviese detrás de todo esto, y que de legal no tenía mucho, ya que ninguno conocía una empresa llamada Ansub que vendiese armas. Cada una de las armas tienen que estar aprobadas y registradas por la ley, según el gobierno estadounidense. Un barco zarpara el viernes casi a la medianoche a Europa en un puerto que casualmente es privado y antes pertenecía a Kingpin, el cual hace poco salió la noticia de que fue liberado. Supongo que estaré ahí para detenerlos, hablaba Black Spider ya ideándose quién era el que estaba detrás de todo esto. Aunque eso no era lo único que había surgido, ya que también lo había hecho una pequeña sonrisa pensando que nuevamente tendría que patearles el trasero a unos tontos criminales, ya que no podía negar que se sintió bastante bien darles una golpiza
cabeza a los guardias hace unos minutos, aunque sabía que era un gusto bastante culposo, del cual no debería estar orgulloso. Dejando eso de lado, el chico notó como ya todos los documentos digitales importantes ya fueron enviados al pendrive, junto a que él también ya había sacado todas las fotos necesarias o que él creía importante, provocando que empiece a guardar todo junto a que apagaba la computadora. Bien, me tengo que largar de aquí. Más tarde, abriendo la ventana de su habitación, Spider-Man se coló dentro de la misma y procedió a quitarse la máscara a la vez que soltaba un fuerte suspiro de cansancio ante la situación que se le había presentado. Al parecer Kingpin no se tomó mucho tiempo para volver a las andadas, hablaba el superhéroe mientras se quitaba su máscara, revelando así el rostro de Peter Parker, el cual comenzó a acercarse a su cama para descansar un poco, ya que no se debería tomar mucho tiempo hasta que vuelva a patrullar la ciudad como su identidad secreta. Pero al menos, hoy fue un día bastante productivo para desarrollar las habilidades de Naruto, se hablaba a sí mismo el castaño con una pequeña sonrisa recordando a su aprendiz, del cual se mantenía lo más cerca posible para cuidarlo y que las cosas no se le saliesen de control, aunque para suerte de ambos, el chico no había necesitado ningún tipo de ayuda durante sus combates, cosa que le hizo sonreír, ya que era gracias a su excelente asesoría y el trabajo duro de su aprendiz. Hace un rato se había despedido de su aprendiz, dándole así el día libre por todas las hazañas que había logrado durante el día, ya que debía estar agotado, y también le pidió que él mismo se quede con la información obtenida y que la analice por si encontraba más pistas. Además, que también le pidió que intente no utilizar su identidad como Black Spider sin estar bajo su supervisión, al menos hasta que el chico ya tenga mucha más experiencia con todo, pero sí le había permitido que por si acaso lleve al menos su máscara y lanzadores consigo siempre que pudiese. Aunque repentinamente su sentido arácnido se activó, provocando que rápidamente se levante de su cama y acerque su máscara a su cabeza con la intención de colocársela, aunque no pudo llegar a hacerlo, pero porque él mismo se había detenido por una voz que le habló. No es necesario que se ponga la máscara, señor Parker. Fue la imponente voz que escuchó el castaño, el cual dirigió su mirada a una esquina oscura de la habitación, sorprendentemente de allí salió un hombre calvo con un tono de piel más oscuro y con un parche en el ojo izquierdo. ¿Quién eres?, preguntó Peter mientras, aunque no se colocaba la máscara, aún así se mantenía con la guardia alta por si algún combate se tenía que desenvolver, ya que este tipo además también había descubierto su identidad secreta, cosa que muy poca gente sabía y era un peligro que lo sepa. Debo admitir que eres una araña muy escurridiza, señor Parker, pero después de tanto tiempo logré llegar a ti. Continuaba hablando el hombre sin pelo, sin responder a la pregunta hecha por el superhéroe, el cual estuvo a punto de repetir su pregunta, aunque no pudo hacerlo ya que el hombre frente a él rápidamente agregó. Y respondiendo a tu pregunta, me llamo Nick Fury, el director de S.H.I.E.L.D. Provocando que Peter abra los ojos totalmente sorprendido, reconociendo al instante el nombre de la organización la cual dirigía el hombre frente a él, ya que S.H.I.E.L.D. era una organización bastante conocida por investigar sucesos extraños alrededor del mundo, y proteger a los ciudadanos comunes de cosas que estaban fuera de su alcance, poseyendo un personal experto en muchísimas ramas de casi todo. ¿Y qué hace una persona tan importante como usted en mi humilde morada?, preguntaba Peter mientras se relajaba un poco más, provocando que Nick dé un par de pasos más hacia él teniendo sus manos detrás de su espalda para decir, no le robaré mucho tiempo de su apretada agenda, señor Parker, solo quiero hacerle una pregunta, hablaba el importante sujeto viendo directamente a los ojos del superhéroe, el cual teniendo una mirada firme dijo, ¿qué quieres preguntarme? Soy todo oídos, provocando que Nick asienta con la cabeza para mirarlo aún más serio que antes y le dijo. Señor Parker, ¿ha escuchado de la iniciativa Vengadores? Fin del capítulo.